Seguidamente voy a conversar con el médico Renato Alonso Valdivia. Si no me equivoco, su nombre completo es Renato Alonso Valdivia Herrera. Él es médico de profesión, ex candidato a la Municipalidad Provincial de San Román, Juliaca, y es un tipo, otro tipo que también no dobla ante nada. Ahorita Jesús Churacuno ha dicho que hablar del collasuyo, hablar del quechua, hablar de todo esto no sirve ya de nada para él, pero es totalmente, absolutamente lo contrario lo que dice Renato Valdivia. Es por eso que queremos conversar con él. Vamos a contactarnos con el doctor Renato Valdivia, que va a conversar también en esta mañana largamente con nosotros, queridos amigos. 8 de la mañana con 8 minutos. Por favor, no se separen de la emisora. Posterior a la entrevista a Renato Valdivia, vamos a aperturar los teléfonos, las participaciones, para que puedan conversar con nosotros la ciudadanía que está loca de querer participar. Está ya en las redes sociales también, él es Renato Valdivia. A ver si conseguimos una mejor foto más actual de Renato Valdivia. Se hace llamar el Musoj, el mismo joven juliaqueño que en alguna ocasión, cuando Juan Guaidó se declaraba presidente en Venezuela, ¿no? Se declaraba autodenominado presidente de Venezuela. Renato Valdivia lo hacía en Juliaca, desde Juliaca, declarándose como presidente de la República también, porque él decía que es normal declararse presidente. Si en Venezuela se declara presidente Juan Guaidó, ¿por qué yo no puedo declararme presidente en todo caso en el Perú? Se declaró presidente y la noticia fue larga en toda América Latina. Musoj, un gusto saludarte. Doctor Renato, ¿cómo está usted? Soy Fidel Chaiña. Señor Fidel, muchísimas gracias. De antemano quiero saludar a mi amado público, mis seguidores, mis amigos, mis compadres, mis huayque panaicuna de Azángaro querido, mis Azuancarí, hermanos de Azángaro, viva Azángaro, Pedro Vilcapaz, Azuancarí. Muchísimas gracias, señor Fidel, un abrazo grande. He invitado a todos mis seguidores de mi página que sale a nivel nacional, están todos mis fans, incluso están mis bebas acá, escuchando, enterándose de Azángaro, del departamento de Puno, y es una alegría. Quiero saludar a mis fans de Lima, mis bebas y de todo el Perú, mis bebasarnos también están ahí. ¡Ajá! ¿Cómo están mis muchachos? Así que un saludo grande y muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Un pequeño preámbulo. Recuerdo desde donde le conozco a Renato Valdivia Musoj, cuando Juan Guaidó se declara presidente de Venezuela y Renato Valdivia se declaraba al día siguiente, creo, presidente del Perú. Por favor, háganos un breve preámbulo de ese tema, Musoj. Así es, muchísimas gracias para todo mi público de Azángaro y del departamento de Puno. Antes de lo que está refiriendo el señor Fidel, yo ya hacía política, soy luchador social desde jovencito aquí en Juliaca, tengo mi colectivo juvenil Huayna Roque. Después he sido candidato a la municipalidad, después de eso empecé a hacer política y he sido incluso candidato a la municipalidad provincial de Juliaca. A la par también he hecho una página por internet, Musoj, donde doy mi opinión a nivel nacional de política, de economía, de historia. Yo sí tengo una posición clara antisistema actual, corrupto que nos gobierna, ¿ok? De eso vamos a hablar. Pero usted me pregunta de la autoproclamación, ¿por qué me autoproclamé presidente? Muchos lo tomaron a juego, pero quiero explicarle a la población que lo hice por dos motivos. Uno, sí, como joven, para burlarme de este sistema corrupto y absurdo que permite esas cochinadas. Porque una autoproclamación y que entre un imbécil como Juan Guaidó corrupto, eso es una aberración a la democracia y a la historia de América Latina. Musoj, estás caminando, el público quiere escucharte muy homogéneamente, estás caminando, me parece, voy a rogarte. Ya, ok. Gracias. Entonces, recapitulemos. Entonces, eso de la autoproclamación de ese delincuente Juan Guaidó, eso no es correcto. Eso no se debe permitir aquí ni en ningún lugar. Y segundo, ¿por qué lo hice yo? Ustedes dirán, ¿por qué lo hizo? Porque yo tenía miedo de que la CONFIEP trate de hacer lo mismo en el Perú. Y lo trataron de hacer, porque quisieron poner a la Miss Bagua como presidenta autoproclamada, y esa mujer es una corrupta y una delincuente. Entonces yo dije, como ciudadano del pueblo, yo me voy a autoproclamar primerito que todo, porque si la CONFIEP trata de meter un autoproclamado corrupto,
nos van a perjudicar, y casi lo hacen, y es lo que han hecho en Venezuela y en Bolivia. Acá que aclaro yo, si en Perú van a querer autodeclarar a alguien, discúlpeme la palabra, pero se van allá, ¿saben dónde? Porque el primer autoproclamado del Perú soy yo, Renato Valdivia Musoc. Eso era en todo caso, bueno, pues era una táctica, parecía broma, en realidad ahí estamos viendo las fotografías de Renato Valdivia, era una táctica me parece, ¿no? La que hizo usted. Por favor, hay que centrarnos un poco ahora al momento de ahora de la segunda vuelta electoral. No sé si usted me escuchó, hace algún rato yo entrevisté a Jesús Churacuno, desde su punto de vista, la respeto por supuesto, que ha dicho que el quechua 150 años más muere, que Musoc no ha leído historia del Perú, habla del Collasuyo, del que ya no sirve este Collasuyo, los 4 suyos ya no sirven, del que siempre le he escuchado hablar a usted. Él dice que el mejor gobierno desde que él votó, que tenía uso de razón, mayoría de edad, fue Alberto Fujimori. Por favor, contextualízanos qué tienes que decir al respecto, cuál es tu punto de vista de ti, don Renato Valdivia. Bueno, muchísimas gracias. Democráticamente, todas las personas tienen derecho a tomar una opinión y a tener una opinión. ¿Okay? Lo conozco, tengo el placer de conocer al señor Jesús Chura. ¿Ya? Ha sido él candidato también a la municipalidad de Juliaca por el partido PENE. Yo también fui candidato el 2018, entonces ahí tuvimos la oportunidad de conocernos, ¿ok? A mí me sorprende muchísimo, porque yo al señor Jesús lo conocía en campaña, más bien, eso que quede claro, yo no lo conozco anteriormente. ¿Ya? En campaña, como él era mi rival político, yo averigüé de todo y a mí me dijeron que el señor es un fujimorista acérrimo. Ya está. No desde ahora, desde siempre. Otros candidatos, como el señor Oscar, ahí tienen del partido de Avanza País, ahí está también el señor Reinaldo Arenas, le dijeron en su cara, usted es un fujimorista. Entonces el señor Jesús Chura va a defender a lo que él sigue y respeta, pues el fujimorismo recalcitrante y corrupto del Perú, ¿ya? Entonces, que no venga el señor Jesús, con todo respeto, yo sí quisiera debatir con él, pero de temas históricos. A ver, ¿Okay? Porque no, él dice que tú no conoces historia, ojo, por favor, aún así, no, sin conocer, ¿quieres debatir? Con mucha humildad, sí, por supuesto, yo con mucha humildad lo digo, y como candidato en Juliaca siempre lo dije. Yo soy juliaqueñista, quechuista y marista, y tengo una línea inca, que acá le dicen ingenista, a mí no me gusta, ¿ok? Pero estoy aprendiendo, no lo niego, tengo un nivel intermedio de quechua, no lo hablo perfectamente, ¿ok? Pero lo estoy aprendiendo y estudiando. Pero le aclaro al señor Jesús que yo soy médico y hablo inglés y portugués. La historia del Perú que yo leo y estudio, valga la redundancia, no es la historia de los libritos de colegio, ni es lo que me dice América Excremento Visión, ni los documentales de Laura Bozzo que apoyaban a Montesinos. Yo leo autores de universidades norteamericanas, europeas y de Lima, de la Universidad de San Marcos, de la historia real del Perú, ¿ya? Porque acá en el Perú, su líder Fujimori se ha encargado de embrutecernos desde que cambió la constitución política en los 90 y cambió todo el modelo educativo. ¿Eso no sabe el señor Jesús? ¿No sabe que su lindo chino Kenya Fujimori cambió la currícula educativa desde inicial hasta posgrado y le dio el poder de la currícula educativa a la Iglesia Católica y que por eso somos brutos? Porque eliminó los cursos de la verdadera historia peruana, de política, de cívica, de economía, de ciudadanía, de filosofía. Por eso es que desde 1990, gracias al cambio educativo del fujimontesinismo, tenemos los peores niveles educativos de América Latina, ¿ya? Ese mismo fujimontesinismo que el señor Chura apoya es el que se compró toda la maldita y asquerosa televisión que vemos hoy en día. El dichoso Esto es Guerra, América, Al Fondo hay Excremento y Sitio, y toda la telebasura corrupta que ha recibido plata del asqueroso corrupto Fujimori, del corrupto Toledo, del corrupto Kuczynski, del corrupto García, del corrupto Humala, del corrupto Sagasti, del corrupto Vizcarrata, y toditos
bajo la constitución de Fujimori. ¿Que no sabe eso el señor Chura? ¿No sabe de todas las atrocidades que ha hecho el fujimorismo en todo lugar? ¿No sabe que en la municipalidad de Juliaca tenemos un fujimorista, que el mismo Alberto Fujimori lo invitó a ser candidato al Congreso en las últimas elecciones, el señor Crisóstomo Benique? O sea, Jesús ha dicho que tú no estás de acuerdo con nada, y parece ser cierto. Y él está entonces de acuerdo con toda la corrupción que se vive en todos los municipios fujimoristas del Perú. Él está de acuerdo, él dice, Fujimori nos hizo el cambio, el crecimiento económico, cambió la economía. El señor Chura entonces vive en La Molina, en Lima, solo viene de paseíto acá a Juliaca. ¿No ha visto todos los desagües reventados? ¿No ha visto el problema de la UANCB? ¿No ha visto el problema de Juliaca? Ya no hablemos de Juliaca, porque acá la gente trabajamos. Muy bien. Los pueblos del interior, su maldito fujimorismo esterilizó a mujeres quechuas y mató a habitantes peruanos. ¿Viene a hablar de la guerra del terrorismo? Bueno, pasemos a ese punto después. A ver, vamos. Estoy en contra del fujimorismo y estoy en contra de personas adultas y profesionales como el señor Jesús Chura, siendo abogado, que no sepan la historia real, económica del país desde el maldito fujimontesinismo, racista y que ha matado a quechuas y aymaras. Muy bien. A ver, ¿qué tienes que hablar? Mira, en alguna ocasión yo te he escuchado decir responsabilizabas todo este sistema económico, el horizonte por la que marcha este sistema cojo neoliberal, responsabilizabas a personas mayores, decías perdonar a los niños y a los jovencitos. Por favor, ilústranos un poco. Por supuesto, yo le repito a mis jóvenes, mis niños que están ahí mirando, están escuchando, muchísimas gracias. Jóvenes, Azángaro es un pueblo hermoso en el departamento de Puno, con mucha historia y mucho orgullo para todo el Perú. Ahí está uno de los grandes luchadores de la revolución de Micaela Bastidas y José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II, Pedro Vilcapaz, un azangarano con huevos, que eso es lo que necesitaríamos hoy día. Yo les digo a mis seguidores jóvenes, a los niños, a mis fans, somos víctimas, niños, somos víctimas, si somos brutos, si no sabemos de historia, no sabemos política, si no nos interesa en la realidad nacional, no es nuestra culpa, es culpa de la maldita currícula educativa del chino corrupto Kenya Fujimori Alberto. Si somos brutos en los colegios, si el nivel educativo es bajo, yo sí, y lo señalo directamente y responsabilizo al fujimontesinismo y a las medidas que vinieron del Banco Mundial, porque el señor Jesús Chura ha estudiado historia económica y política de América Latina. Para entender él, su amado fujimorismo, tendría que primero estudiar el proceso del Plan Cóndor y la extrema derecha de Pinochet en Chile, que parió a todos los movimientos de derecha de los 90, incluido el Fujishock acá en el Perú. Entonces, yo perdono a los niños, perdono a los jóvenes que voten mal, que no sepan de política, de historia y de economía, pero a gente de la edad del señor Chura y a toda la generación de viejos caducos y sonsos que se siguen creyendo cuentos de políticos rateros, eso no puedo perdonar. Carambas. Muy bien, don Renato Valdivia, ¿qué tienes que decir ahora de Pedro Castillo Terrones? ¿Qué tienes que hablar de él y de Keiko? Antes, a ver. De entrar a ese tema, quiero un minutito. Vamos. Desde el año 2013, mira qué linda entrevista, justo eso me rememora a cuando hice mi SERUM, mi servicio urbano rural como médico, en la comunidad de Yaxchapa, microcuenca de Yanamayo, en Azángaro. ¿Okay? Un saludo grande para todos mis compadres, hermanos, amigos de Yaxchapa, de la microcuenca y a todos mis azangarinos, ¿ya? Desde ese año que yo llegué a esa hermosa tierra de Azángaro, yo adopté la filosofía, la cosmovisión y podríamos decir que la religión inca, ¿ya? A mí no me interesa si se ríen, si dicen el doctor Renato Musoje está hablando huevadas, que eso ya pasó, que la luna, el sol, que se ríen. Así como se ríen de mí porque yo creo en la religión inca, en el sol y la luna, yo me río de una sarta de babosos que se arrodillan contra curas pedófilos a rezar imágenes de yeso. Estamos en las mismas, ¿ok? Claro. Pero no le voy a permitir, porque en el Perú hay libertad de credo. Eso también tiene que leer el señor Jesús Chura en la Constitución Política. En el Perú
uno tiene libertad de cultura, de idioma, de religión, de sexo, de credo, de todo, ¿ok? Entonces, a mí no me va a faltar el respeto con ese cuento ignorante que dice que el quechua y el aymara van a desaparecer. En 150 años. En 150 años desaparecería. Y que no cree el Collasuyo, que el Collasuyo está por gusto. Mentira. O cuatro suyos. Los estudios antropológicos, históricos, lingüísticos han demostrado que los idiomas no pueden desaparecer. Puede haber un proceso de dominación, como se dio en Inglaterra, con Inglaterra en todas sus colonias donde les impuso inglés, como se dio en África donde los holandeses les impusieron su idioma, como se dio en Corea cuando los japoneses invadieron Corea, como se dio en el Tahuantinsuyo cuando los españoles invadieron España. Y nunca se va a poder eliminar el idioma natal, eso es una ignorancia pura, se han hecho estudios desde hace miles de años, ¿ok? Entonces que no venga a hablar eso, y que venga a decir con ese menos... ¿De dónde es el señor Chura? ¿Él es blanco? ¿Él es europeo? De repente sus apellidos son Billinghurst, Fuente de la Vega, ¿ya? Porque el Collasuyo vive, y el Collasuyo vivirá, y el Tahuantinsuyo no es el Perú siquiera. Somos más de 15 millones de habitantes que estamos regados por toda América Latina. Hay quechuas en Ecuador, en Colombia, en Argentina, hay aymaras en Bolivia, en Chile, en Perú, ¿ya? Qué falta de respeto y qué muestra de ignorancia del señor Chura, él siendo puneño y juliaqueño, nacido a orillas del lago Titicaca, de donde salieron nuestros padres del Tahuantinsuyo a hablar cojudeces. Pero lo reto a un debate, porque todas las teorías políticas y económicas de los últimos tiempos, si no le cito a estudiosos internacionales como la especialista inglesa Rosalind Howard y al norteamericano Martin Fisher, ¿ya? Que han dicho y han hablado en libros y tesis sobre el renacimiento del Tahuantinsuyo. ¿Ok? Entonces hay que hablar con propiedad. Si él ya se blanqueó la cabeza, problema de él. Pero muchos peruanos sentimos arraigo y orgullo del imperio incaico, que ni siquiera fue un imperio, fue más que un imperio. Más que un imperio. Por favor, hablemos de Keiko y Castillo. Bueno, gracias. El señor Keiko Fujimori, en resumen, hermanos de Azángaro, público que me está viendo de otras latitudes, de otros lugares, queridos hermanos peruanos, Huayque, Panaicuna, Perú, Suyo, Manta. Keiko Fujimori es un delincuente, corrupta, asociada con la peor gente, entre ladrones y delincuentes del más alto nivel, igual que su padre y su querido Montesinos. Es una aberración que hoy en día en el Perú del 2021 una mafia política de asesinos y ladrones intenta entrar otra vez al pueblo, al gobierno del pueblo peruano. Es un insulto al Perú que Alberto Fujimori, japonés, que se fue a postular a Japón después de escapar acá, que puso a Montesinos, que se robaron miles y miles y miles de millones y billones de dólares del Perú, que han matado mujeres, que han embrutecido a la población, que han destrozado este país en todas sus estructuras sociales, porque el maldito poder judicial en todo lugar está corrupto. Y eso viene del afro-fujimontesinismo. Es una atrocidad que la expresidiaria Keiko Fujimori, ya, hija de su padre, con toda su mafia asquerosa de gente que tiene en todo el Perú, intenten ingresar nuevamente al Perú, al gobierno. ¿Pero por qué? Porque la CONFIEP está armando todo esto. Porque la CONFIEP, ¿quiénes son la CONFIEP? Pueblo de Azángaro, pueblo del Perú. Las grandes empresas millonarias de los blancos pitucos oligarcas de Lima que controlan el Perú a su antojo. Los grandes pitucos de Lima que hacen con el Perú lo que les da la gana. Las grandes empresas millonarias, pitucas, que le meten bala al pueblo cuando se levanta. Cuando nos levantamos por reclamar la minería acá en Puno. Cuando le meten bala al Valle de Tambo. Cuando le meten bala a los profesores de Ica. Cuando matan nativos en la selva. ¿Ya? Y no van a defender un sistema que a todas luces ha fracasado. ¿Dónde carajos está el milagro económico de Fujimori? ¿Dónde? ¿En San Juan del Lurigancho? ¿En San Martín de Porres? ¿En los hospitales que se caen a pedazos? ¿En los desagües reventados? ¿En Chilla? ¿En la contaminación de todos los lugares? Ahí está el milagro del fujimontesinismo. Qué imbéciles, de verdad, algunos. Qué imbéciles y qué asco dan.
apoyar a una mafia de delincuentes, rateros y asesinos. Los jóvenes de la Cantuta eran universitarios. Y hasta el día de hoy, la Comisión de la Verdad no ha involucrado sus relaciones con el dichoso terrorismo. Jesús ha dicho, Musoj, Jesús ha dicho que los no eran estudiantes, sino eran dirigentes y columnas senderistas. Ya, excelente, ya, según él, lo acepto, ya, digamos que sí. Maldito Sendero Luminoso. Ya, es más, hay que recalcarle al señor Chura que Sendero Luminoso no ataca al Perú desde 1980. La pelea que hay, el sistema contra todos los extremos terroristas y todas esas líneas, es desde 1950. Es más, desde 1920 que se empieza con la fundación de los partidos de izquierda. Ahí está José Carlos Mariátegui y todos sus desmembramientos con Abimael Guzmán. ¿Eso no sabe de historia el señor? ¿Los fujimoristas? Ya, excelente, yo lo acepto. Malditos senderistas de mierda, que se pudran en el infierno y en la cárcel, que nunca los dejen de salir por haber matado gente. Malditos senderistas. Muy bien. Y el terrorismo de Estado que ha hecho Fujimori, porque eso está a nivel mundial. De acuerdo a la Comisión de la Verdad Mundial, Fujimori ha matado la misma cantidad que Sendero Luminoso. Cuando estudian en los exteriores, el gobierno de Alberto Fujimori es estudiado por extranjeros como ejemplo de corrupción en América Latina. Le voy a contar algo en un segundito, déjeme terminar. Le voy a contar lo que usted acaba de decir, tiene toda la razón, ¿ya? Pero acá no van a hablar de cosas sin fundamento. El terrorismo así terrible y el fujimorismo igual o peor, ¿ya? A nivel mundial se sabe de las atrocidades que ha hecho el fujimontesinismo. Incluso algunos estudiosos lo titulan como terrorismo de Estado, porque también hay terrorismo por parte del Estado. Si no, le puedo prestar un librito a todos sus seguidores de los imbéciles fujimoristas, ¿ya? Entonces no vengan a agarrar ese cuentito de que malditos Sendero Luminoso, excelente, malditos terroristas, que no salgan nunca y sabe Dios, que se pudran en el infierno. Y toda la gente asquerosa de Fujimori, todos sus congresistas que han robado, todos sus congresistas que han matado, todos los congresistas que han vendido el Perú, les cuento que los fujimoristas son dueños del Banco Central de Reserva del Perú. Ahí está Kimper y ahí está el otro, Rey, un viejo de mierda corrupto de toda la vida que está ahí. Rey. Ellos, fujimoristas, controlan el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Eso les parece correcto? Las investigaciones han dicho, ¿dónde está la responsabilidad de Montesinos y Fujimori en todos los atentados que ha habido? En toda la quiebra de la economía peruana. Entonces, se van a basar en la lucha contra el terrorismo y toda la asquerosidad que ha hecho el grupo Colina, que han hecho con las desapariciones, con las extorsiones, con la persecución de todos los luchadores. Ahí está la muerte, ¿no saben de la muerte de Lima, del luchador Wilca? Entonces, ¿qué vienen a engañar acá con el fujimorismo, que la economía, que Fujimori hizo algo? ¿Dónde vive el señor Chure? En La Molina. Lo llevo a Zángaro, lo llevo a Ilave, lo llevo a Chilla, al Basural, lo llevo a Arequipa. ¿A dónde lo llevo? Al Cusco. ¿Dónde creen que está esta gente de mierda? En el primer mundo. Pedro Castillo Terrones. No sirve para nada ese caballero. Pero antes de hablar de Pedro Castillo Terrones, un ratito. Lo que usted me decía. En Estados Unidos y en Europa hay universidades por facultades que estudian a todos los países, ¿ya? Ahí hay un especialista en Estados Unidos, Maguire, que vaya a buscar el señor Chura, que habla sobre la historia del Perú. Y hace algunos años han escrito un último libro sobre los últimos años del Perú, desde Fujimori para adelante. Y hay un hay un conversatorio que está en el YouTube, pero está en inglés. Me voy a dar la molestia de traducírselos, ya, donde hay unos catedráticos y especialistas gringos ahí, hablando de la realidad del Perú y del fujimontesinismo. Ahí no hay fujimoristas, no hay gente de Castillo, nada. Ahí hay catedráticos que saben de economía y de política. Y bien claro lo dicen, y cito al autor, Maguire, ¿ya? Es una desgracia, un dolor y una atrocidad. Y así lo dicen esos catedráticos gringuitos, ¿ya? Es una pena que el hermoso país de Perú haya caído en las manos de semejante personaje tan terrorífico y delincuente que es Alberto Fujimori.
Y se para un gringuito en el mismo conversatorio y dice, le pregunta al ponente, ¿qué opina usted del Perú? ¿Se podrá parar? ¿Mejorarán su situación? Y dice, el gringo dice, tengo fe de que ese pueblo hermoso, descendiente de los incas, en algún momento se recupere. ¿Usó? Ahí dice, esperemos que en algún momento el Perú renazca y salga adelante. No se dan cuenta del apocalipsis que les tocó vivir con ese delincuente japonés. Y acá vienen a engañar, y acá quieren seguir con su cuento estúpido, imbéciles. Muy bien. Usó, Pedro Castillo, para finalizar. Pedro Castillo no sirve para nada, señores. El 2015 no lo van a... No, yo no miento, pueden ir a preguntar, pregunten ahí. El 2015 que yo llegué a la ciudad de Juliaca, el 2014, tuve contacto con el doctor Vladimir Cerrón, porque en esos años yo estaba tratando de aprender de política, yo tenía recién 24 años. Lo conocí al doctor Vladimir Cerrón en sus reuniones que venía a organizar aquí en Puno. Estuvimos en algunas reuniones él, el abogado Valdárrago acá en Juliaca, el profesor Belis, una señora que es Ilave, Sandra Molina. Estuvimos conversando con el doctor Cerrón, yo personalmente conversé con el doctor Cerrón en esos años y le pregunté, el doctor Cerrón tiene una línea extremista, socialismo cubano. Es un hombre con ideas extremistas. Lamentablemente, porque nosotros fuimos, yo personalmente, he ido hasta las reuniones de Perú Libre en Lima en esos años, el 2014, ¿ya? Ahí dentro no hay una buena organización, no están organizados. Lamentablemente, también hay gente de todos los sectores ahí. Incluso hay la tuquería de Lima también se metió en Perú Libre el año pasado con Ricardo Belmont. Y ahí están todos los pseudoizquierdistas de la generación de Fujimori. Mome, relacionado con la corrupción. Miguel San Román, relacionado con la corrupción. Y todos los que ahora se quieren asociar. Lamentablemente, el profesor Castillo no es un líder nacional, no está presentando un proyecto país real y no está planteando medidas para el mundo globalizado, la economía que está por afectar al Perú. ¿No han escuchado del nuevo orden mundial? Ahí está su coronavirus, guerra económica. ¿Pedro Castillo está preparado para eso? No. ¿Tiene un equipo de gente capacitada y capaz para estos temas? No. Su vicepresidente es una pobre mula, es una bruta esa señora, da vergüenza cuando habla. Ya. Muy bien. Vladimir Cerrón ha estado involucrado con casos de corrupción, como el caso terrible de Fernando Belaúnde del Ocio en el gobierno de Nadine Heredia. Y el gobierno de Nadine Heredia, después de traicionar la hoja de ruta, se comportó como un gobierno de extrema derecha de la CONFIEP. Y yo personalmente les digo que después de todo el teatro que he visto de las elecciones y de las declaraciones del profesor Castillo en América Televisión, me parece que el profesor Castillo ya conversó con la CONFIEP, ya conversó con la mafia de Lima, porque para que la CONFIEP y la Telebasura le den pantalla a un profesor izquierdista, es porque ya se lo compraron. Si Pedro Castillo verdaderamente se estuviera peleando contra la mafia corrupta que gobierna el Perú y la Telebasura, ahorita él saldría gritando por radios, por periódicos, por sus redes, porque el grupo de poder lo estaría atacando. Ahora, Ipsos Apoyo, América, la CONFIEP, la Telebasura y los demás políticos dicen, Pedro Castillo, esto es un cuento, señores, no confíen en Pedro Castillo ni en Vladimir Cerrón, mucho menos en Keiko y el fujimorismo, ni siquiera piensen en votar en eso. El debate debe ser ahora, votamos por un rojete improvisado medio bruto o anulamos nuestro voto. Pero ya no deben de considerar al fujimorismo, eso es asco, eso es caca, eso es retroceso, eso es ignorancia, involución, desastre, desagüe, excremento, pudredumbre. Keiko Fujimori y su familia, ojalá que algún día se pudran en el infierno. Son un cáncer para el Perú, son una enfermedad, son un mal, son una maldición. Gente de mierda, que ojalá se pudran en el infierno. Muy bien. Por el otro lado, el pobre imbécil de Castillo
no sabemos dónde está parado. Muy bien, 8:37. Muso, muchas gracias. Por favor, despídete de nosotros. Tenemos una nueva entrevista. En una próxima oportunidad vamos a conversar contigo. Despídete, por favor, hablando en un mensaje, por favor, en el idioma extranjero, en el inglés y uno en quechua, por favor. Porque muchos dicen, no, están en las redes sociales. A ver, dice nomás, pues, dice nomás. A ver, por favor, vamos. Yeah, my brothers and sisters, my Peruvian brothers and sisters, thank you very much for your attention and I want your support. I'm a new politician from Southern Peru and I want to work for you, with you, and we can make Peru great again and we can be first world. Thank you very much. And I am Musok and I'm here to work for you and work with you. Vamos a trabajar por un futuro mejor. Huayque Panaykuna Peru Suyumanta. Pasca Wataña Pasarkun. Kunanka no canchis timpunchis, munaikichis sonkoa, richarisun huayque panaykuna, yachta masicuna perusuyuman. Ok, nos vemos. Muso, muchas gracias. Gracias a ustedes. A Zángaro, a Zángaro. A Zángaro, por supuesto, gracias.